Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 246. Leeré el primer verso. Cual tienda abres los cielos, Señor, al fatigado tú descanso das. Tú le confieres el poder divino. Alas de águilas a él le brindas. ¿No has sabido, no has oído? Dios eterno es, Él que la tierra y cielo creó. Él solo es, Él, Señor. Himno número 246. Hymn 246. Leeré de las Escrituras. Segunda a los Corintios. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y sus ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 109. Tu presencia, Dios amado, nos salvó de todo mal. Disipaste las tinieblas con la luz de tu amor. Con ternura nos indicas el camino celestial. Nuestros corazones cantan alabanzas a tu amor. Himno 109, 109.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la noche. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios estarán en línea y en la iglesia. Estamos siguiendo las recomendaciones del distanciamiento social y les pedimos usar una tapaboca. Para más información, visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Ahora estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes, todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas de la escuela dominical, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conocen niños o adolescentes que puedan estar interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Leo del manual de la Iglesia Madre. Una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Gracias con alabanza. Gracias por cada nuevo día, gracias por cada flor que nace, gracias porque tú le
¡Ay, bonita, qué bonita! Muchas gracias. Adiós. Gracias por cada nuevo día. Gracias por cada flor que nace. Gracias por cada primavera. Gracias. Aleluya. Gracias por cada nuevo día. Muchas gracias por cada flor que nace. Por cada primavera. Gracias. Aleluya. Aleluya. Al Señor. Aleluya. Alaben a Dios. Aleluya. 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 Muchas gracias. Aleluya. Por cada nuevo día. Aleluya. Porque eres Dios y Padre. Aleluya. Por sus grandes hazañas. Por cada primavera. Alaben a Dios. Oh, gracias. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Dios. El texto audio es de Isaías. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a quién imagen le compararéis? La lectura alternada es de Hechos y primera a los Corintios. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. leeré de la Biblia. Juan.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Juan. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Isaías. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Salmos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Leeré de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es infinito, la única vida, sustancia, espíritu o alma, la única inteligencia del universo, incluyendo el hombre. Ojo no vio a Dios ni a su imagen ni semejanza. Ni Dios ni el hombre perfecto pueden ser discernidos mediante los sentidos materiales. La individualidad del espíritu o el infinito es desconocida y por consiguiente un conocimiento de él es dejado o bien a conjeturas humanas o a la revelación de la ciencia divina. Lo desconocido, aquello que solo el sentido espiritual comprende y que es desconocido para los sentidos materiales. El paganismo y el agnosticismo pueden definir a la deidad como el gran incognoscible, pero la ciencia cristiana acerca a Dios mucho más al hombre y hace que se lo conozca mejor como el todo en todo, para siempre cercano. Pablo vio en Atenas un altar dedicado al Dios no conocido. Refiriéndose a ese altar, dijo a los atenienses: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Nadie puede afirmar realmente que Dios es un ser corpóreo. No material, sino espiritualmente lo conocemos como la mente divina, como la vida, la verdad y el amor. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza divina y lo amemos con comprensión, no luchando más acerca de la corporalidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre es libre para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. Jeremías. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Segundo de Samuel. Entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo, Israel. Dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces
tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Salmos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Oseas. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho: vosotros sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Números. Mi gloria llena toda la tierra. La totalidad es la medida del infinito y nada menos puede expresar a Dios. Dios tiene incontables ideas y todas ellas tienen un solo principio y progenitor. Ni la misma eternidad puede revelar jamás la totalidad de Dios, puesto que no existe límite para la infinitud o para sus reflejos. El ser divino tiene que ser reflejado por el hombre. De lo contrario, el hombre no es la imagen y semejanza del paciente, tierno y verdadero, el único del todo amable. Mas comprender a Dios es la obra de la eternidad y exige la absoluta consagración de los pensamientos, las energías y los deseos. El hombre mortal ha hecho un pacto con sus ojos para empequeñecer a la deidad con concepciones humanas. En liga con el sentido material, los mortales adoptan perspectivas limitadas de todas las cosas. Ningún hombre debiera afirmar que Dios es corpóreo o material. La forma humana o finitud física no puede ser hecha la base de ninguna idea verdadera de la deidad infinita. Dios es individual, incorpóreo, es el principio divino, el amor, la causa universal, el único creador, y no hay otra existencia de por sí. Él incluye todo y es reflejado por todo lo que es real y eterno, y por nada más. Él llena todo el espacio y es imposible concebir tal omnipresencia e individualidad, excepto como el espíritu infinito o la mente. Por lo tanto, todo es espíritu y espiritual. Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el pregonero anunciaba en alta voz:
mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni en aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Segunda a los Corintios. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
hasta el cautiverio entre naciones extranjeras. El principio divino hizo maravillas para el pueblo de Dios en el horno de fuego ardiendo y en los palacios de los reyes. El milagro no introduce ningún desorden, sino que revela el orden primordial, estableciendo la ciencia de la ley inmutable de Dios. Dios es el legislador, pero Él no es el autor de códigos bárbaros. En la vida y el amor infinitos no hay enfermedad, pecado ni muerte. Y las Escrituras declaran que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en el Dios infinito. Hombres y mujeres de todas las regiones y las razas todavía son esclavos del sentido material, ignorantes de cómo obtener su libertad. Dios ha construido una plataforma más elevada de derechos humanos y la ha construido sobre reivindicaciones más divinas. Estas reivindicaciones no son hechas por medio de códigos o credos, sino en demostración de en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los códigos humanos, la teología escolástica, la medicina y la higiene materiales encadenan la fe y la comprensión espiritual. La ciencia divina parte estas cadenas y el derecho inherente del hombre de tributar homenaje solo a su Hacedor se impone a sí mismo. Debiéramos consagrar la existencia no al Dios no conocido, a quien adoramos sin conocerle, sino al Arquitecto eterno, al Padre sempiterno, a la vida que el sentido mortal no puede perjudicar ni la creencia mortal destruir. Admitir para uno mismo que el hombre es la propia semejanza de Dios libera al hombre para dominar la idea infinita. Esta convicción cierra la puerta a la muerte y la abre de par en par hacia la inmortalidad. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres. Este es vuestro derecho divino. Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Marcos. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, porque había sanado a muchos, y de manera que, por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes y nada fuera de Él está presente ni tiene poder. El Cristo es la verdad ideal que viene a sanar la enfermedad y el pecado por medio de la ciencia cristiana y atribuye todo el poder a Dios. Jesús es el nombre del hombre que más que todos los otros hombres ha presentado el Cristo, la verdadera idea de Dios, sanando a los enfermos y los pecadores y destruyendo el poder de la muerte.
a través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana. El Cristo como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir el Cristo, la verdad. Es posible, sí, es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Romanos. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principades, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda a los Corintios. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías. Yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Yo haré venir sanidad para ti. Sanaré tus heridas, dice Jehová. Tener un único Dios, una única mente, desarrolla el poder que sana a los enfermos y cumple estos dichos de las Escrituras. Yo soy Jehová tu sanador, y yo he hallado rescate. Conocí a una persona que desde la niñez adoptó el sistema de Graham para curar la dispepsia. Durante muchos años solo comió pan y verduras y no bebió más que agua. Pasó muchos penosos años hambriento y débil, casi en estado de inanición, y finalmente decidió morir, habiendo agotado la pericia de los médicos, quienes bondadosamente le informaron que su única alternativa era ciertamente la muerte. En este punto, la ciencia cristiana lo salvó y ahora goza de perfecta salud, sin vestigio alguno del antiguo padecimiento. Él aprendió que el sufrimiento y la enfermedad eran las creencias de los mortales que se imponen a sí mismos y no las verdades del ser, que Dios jamás decretó la enfermedad, jamás promulgó una ley por la cual el ayuno debiera ser un medio de obtener la salud. De allí que la casi inanición no es aceptable para la sabiduría y está igualmente lejos de la ciencia, en la cual el ser está sostenido por Dios, la mente. Si Dios no sana a los enfermos, estos no son sanados, pues ningún poder inferior iguala el todo poder infinito. Pero Dios, la verdad, la vida, el amor, sí sana a los enfermos por medio de la oración del justo. La oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios, una comprensión espiritual de Él, un amor abnegado. Ten presente la verdad del ser, que el hombre es la imagen y semejanza de Dios, en quien todo el ser está exento de dolor y es permanente.
Oscureces y anulas la ley divina de la curación cuando pesas lo humano y lo divino en una misma balanza, o limitas en cualquier dirección del pensamiento la omnipresencia y omnipotencia de Dios. La ciencia cristiana silencia la voluntad humana, calma el temor con la verdad y el amor, e ilustra la acción espontánea de la energía divina en la curación de los enfermos. Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hebreos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Isaías. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Los cristianos se regocijan en belleza y abundancias secretas, ocultas para el mundo, pero conocidas de Dios. El olvido de uno mismo, la pureza y el afecto son oraciones constantes. La práctica, no la profesión, la comprensión, no la creencia, ganan el oído y la diestra de la omnipotencia y seguramente hacen descender bendiciones infinitas. Es solo una cuestión de tiempo hasta que todos me conozcan a mí, Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dios es infinito, por lo tanto, siempre presente, y no hay otro poder ni otra presencia. El máximo del bien es el Dios infinito y su idea, el todo en todo. Para los que desean hacer una donación, le pedimos su colaboración con distanciamiento sano. Hay recipientes a los dos lados de la iglesia, o si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web de Tercera Iglesia, thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 10. Todo el poder es del Señor. En Él confiar podemos. Verdad sagrada es su voz. Al mal desafiaremos. Vencer el mal podrás. Con Dios no temerás. Escudo es el Señor.
Muy grande es su poder. Su reino es eterno. Himno número 10. Hymn number 10. Leeré la Declaración Científica del Ser del libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de 1 de Juan, tercer verso. Mirad
cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Espíritu de Dios me ha creado, y el aliento del Poderoso me da vida. Amén.